olvidó de mí. Y gloria a Dios por eso, amén. Estamos en este mes, el mes del prójimo, el mes del amigo, el mes del compañero. Estamos celebrando este mes y estamos aprendiendo lo que dice la palabra en cuanto a nuestra conducta como hijos de Dios y cómo debemos de comportarnos en esta tierra con las personas que están a nuestro lado. Nuestro prójimo puede ser no solamente la persona que está sentado al lado tuyo. Tu prójimo es toda aquella persona, esté en la iglesia o no, conozca al Señor o no, que está vecindario a ti, o sea, que está cerca de ti, está en tu vecindario. Puedes vivir cerca de ti, puede trabajar cerca de ti, puede ser un familiar. Tu prójimo es cualquier ser humano que se aproxime a ti. Y la Biblia nos manda a amarlo como ¿quién? Ama a tu prójimo como ¿quién? Como amas al perrito. ¿Qué dice? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y ya la primera semana hablamos de eso. ¿Cómo te amas a ti mismo? Hay un instinto de preservación, ¿verdad? Hay un instinto defensivo que por amor a ti mismo se activa en el momento que tu vida está en peligro, ¿sí o no? Si alguien te tira en una piscina y tú no sabes nadar, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Te vas a ahogar? Tú comienzas a darle esas manos y esos pies por instinto. Si tiras un bebito que nunca jamás ha tomado una clase de natación a una piscina, su instinto, vas a ver el instinto de vida, el instinto de preservación, va a comenzar a levantar la cabecita y a hacer así. ¿Por qué? Porque por instinto, por diseño de Dios, hay un amor propio. Y ese amor Dios te dice: quiero que ames a la persona que tienes a tu lado, a tu prójimo, así como te amas a ti mismo. Pudiéramos entrar en temas psicológicos como, bueno, ¿y qué pasa cuando la persona no se ama a sí mismo? ¿Qué pasa? Bueno, ese es otro tema, ese es otro predictor. Pero para efectos de este mes, vamos a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Como Dios nos enseña a amarnos, vamos a amar. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5. El miércoles comenzamos hablando de la continuación, no exactamente ese el antítesis, es la continuación del pensamiento de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. La continuación creo que es más difícil que lo primero que nos pidió. Lo primero que nos pidió fue: ok, ama a tu prójimo como a ti mismo. Chévere, excelente. Ahora te pide: ama a tus enemigos. Señor, me la pusiste ahora en China. ¿Cómo? Y el miércoles estábamos hablando de cómo. Estábamos definiendo qué es enemigo, qué significa la palabra enemigo. Y en el griego es la palabra ektros. Y ektros significa uno que odia, un odioso. Un enemigo es todo y todos los que se oponen o tratan de vencer tu bienestar, el tuyo y de los tuyos, tu vida, tu bienestar. Eso es enemigo, todo lo que amenaza en contra de tu vida y contra de la vida de los tuyos, de tu familia, de tu casa, de tu hogar, de tu pertenencia. Enemigo es todo lo que se opone a la obra de Dios en tu vida. Es todo y todos. ¿Están escuchando? Y eso lo hablamos el miércoles. Estábamos tocando algunos puntos el miércoles de quién es enemigo, qué es enemigo. Y encontramos que tenemos varios enemigos. No solamente tenemos enemigos externos. Rápidamente, cuando hablamos de enemigos, rápidamente en nuestra mente viene alguien externo. ¿Cuántos cuando dije enemigo pensaron en alguien que te dijo que hizo algo en algún momento? Eso es normal. Es naturaleza humana cuando dicen enemigo pensar en alguien que hizo mal. Pero
no nos vayamos tan lejos. Esta mañana, cuando te fuiste a lavar la boca, te fuiste a peinar, tú te encontraste con un enemigo. Ni te diste cuenta. Porque a veces estamos buscando al enemigo tan en la cosa y en las personas de afuera que no nos entendemos, no entendemos que el enemigo está un poquito más cerca de lo que pensamos. El enemigo son pensamientos también contrarios a los pensamientos de Dios. Todo lo que se levante en ti contrario a lo que Dios desea para ti es un enemigo. La Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne, ¿qué? No. Entonces los deseos de la carne llegan a ser enemigos de los deseos de Dios en tu vida. Definitivamente dentro de ti hay una guerra mundial. Hay una guerra de poderes. Yo no estoy diciendo que Dios te manda a caminar dividido, sino que hay una guerra de poderes. ¿Quién ganará al final? ¿El deseo de la carne o el sueño de Dios en tu vida? ¿Quién ganará al final? Ahora, cuando el Señor dice, ama a tu enemigo, significa que tenemos que amar y darle la bienvenida y ponerle la mesa y convivir. ¿Qué fue lo que hablamos el miércoles? ¿Convivimos con el enemigo? Pues yo tengo que convivir conmigo mismo. No, coexistimos. Hablamos el miércoles que el bien y el mal coexisten en la tierra, pero no pueden convivir. La luz y las tinieblas coexisten en la tierra, pero no pueden convivir. En el momento que prende la luz, ¿qué sucede con la tiniebla? Entonces, Jesús, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43. Jesús estaba hablando, y esto se llama, las enseñanzas de Mateo 5, 6, 7 son conocidas como Sermón del Monte, como las bienaventuranzas, pero era Jesús hablando de código de conducta del reino de Dios. Era Jesús hablando del corazón, de cómo debe de estar el corazón. Y dice el versículo 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces lo primero que Jesús dice es, ámalo y ora por aquellos que te están persiguiendo. Ora, ama y ora. Cuando te está diciendo, ámalo, lo que está diciendo es preserva tu corazón. No permita que en tu corazón entre el odio, sino preserva la condición de tu corazón. Y mejor ámalo. Déjamelo a mí. Ora por quienes les persiguen. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quien los ama, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a su hermano solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y esto Jesús lo hablaba a menudo. Esto era algo que él enseñaba. Amen a sus enemigos. Oren. ¿Sabe que cuando Jesús está diciendo ora, está diciendo entrégalo al Padre? No comiences a maquinar cómo vas a tomar venganza de aquel que te hizo daño, sino que entrégalo al Padre. Amén. No es fácil lo que estamos diciendo. Entonces podemos llegar a esta conclusión. Escríbelo, pero dame el crédito porque lo pensé yo y lo escribí yo. Escribe esto: el amar a tus enemigos tiene más que ver contigo que con ellos. Lo voy a repetir. El amar a tus enemigos tiene más que ver contigo que con ellos. Es fácil, Jesús estaba diciendo, amar a aquellos que te aman. Eso es fácil. No estás haciendo algo fuera de lo común.
lo difícil es amar y orar por alguien que te ha hecho daño. Ahí es donde está el zapato apretado. Vuelvo y repito, no tienes que abrir tu casa a convivir. Simplemente puedes amarlo, entregarlo al Señor en oración y bendecirlo. Amén. Dice la Biblia, bendice a quién. Solamente a los que te bendicen. ¿Qué dice la Biblia? Bendice a quién. Al que te maldice. A aquellos bendícelos. ¿Por qué? Porque a la larga hay un plan máximo de parte de Dios y tú eres parte de ese plan. Y si tú no ocupas en guardar tu corazón, puedes abortar el plan de Dios en tu vida. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 37. Y yo quiero hablar de un joven que su historia es larga. En el libro de Génesis toma, yo creo que más de 10 capítulos, la historia de este muchacho. Pero fue un muchacho que, a pesar de amar a Dios con todo su corazón, porque Dios se encargó de darle sueños y Dios se encargó de darle identidad, Dios se encargó de ayudarlo a guardar su corazón. Porque era muy fácil para este joven odiar. Era muy fácil para este joven mandarlos todo para el mismo infierno. Vaya conmigo a Génesis 37 y vamos a comenzar a leer del versículo 2. Dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Le dijo, tuve otro sueño, el que veía que el sol y la luna y las 11 estrellas me hacían reverencias. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. José, sin buscársela, tenía enemigos automáticos. Simplemente porque ingenuamente decidió compartir con sus hermanos un sueño que Dios, varios sueños que Dios le había dado. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños y rápidamente llaman a alguien a contarle los sueños? Yo cada vez que tengo un sueño me frustro porque nadie quiere escuchar mis sueños. Son tan largos y tan detallados que aburren. A mí no me aburren porque el Señor me habla a través de los sueños. Pero en este caso, José llama a la gente más cercana a él. Hey, tuve un sueño, quiero contarle el sueño. Pero esto era una familia que conocía a Dios y conocía la voz de Dios y conocían cómo leer los códigos. Jacob, que es el mismo Israel, no se confundan. Al principio dice, esta es la historia de Jacob y su familia, y luego un poquito más para abajo dice Israel, es el mismo.
¿Se recuerda cuando luchó con el ángel y el Señor le cambió el nombre? Jacob era un hombre que sabía que escuchar a Dios y enseñó a sus hijos también. Y cuando José viene con este sueño, sus hermanos sabían que algo estaba pasando. Algo se le estaba siendo declarado a José. Pero ya los hermanos lo odiaban porque había alcanzado el amor de su padre. Porque su padre lo había destacado con una túnica. Porque su padre había hecho alarido por este pequeño. Era el hijo de su vejez. Todos los otros hermanos eran mucho mayor que él. Y este José era un joven que hacía lo que tenía que hacer. Apacentaba las ovejas de su padre. Trabajaba en el campo. Ayudaba a su papá. Y su papá no solo que estaba alegre con él, sino que lo amaba porque era ese chiquitito. Hay algo que tiene el más pequeño de todos los hermanos, que no es que el padre lo ame más, es que por ser el último es como que el bebé. Recuerdo cuando mi hermana tuvo a Adrián, él era el bebé. Adrián ya tenía 3 años, se supone que dijera leche y comida y ciertas palabras ya. Y mi hermana no quería que dijera leche. Mi hermana quería que siguiera siendo mami, yo quiero. Y cada vez que yo veía a mi sobrino de 3 años decir, mami, yo quiero. Y usar palabras, no, porque no usaba palabras, hacía un ruido. Sí, ya era música de aquel entonces. Y mi hermana, mami, quiere chile con quick. Mami, quiere. Bueno, usted sabe cómo es. Pero se supone que llega un momento, ok, qué lindo, cuando está aprendiendo a pronunciar las palabras, pero ya cuando debe de estar hablando frases, es decir, en vez de leche, como que hello. Y cada vez que yo iba y veía a mi sobrino decir, mami, ¿quién? Yo decía, pero mami, no se dice. Y le decía, a ver, Adrián, se dice leche, leche. Y él decía, leche. ¿Y sabe cuál era la respuesta de mi hermana? Ay, déjalo, que él es tan chiquitito y él es mi último y él es bebé y él va a crecer tan rápido y él no va a hablar así siempre. Y yo decía, si le sigue hablando así, va a seguir hablando así. Imagínate que sea un hombre de 18 diciendo, ay, tengo una sed, quiero. Imagínese usted. Imagínese. Algo tiene ese chiquitito cuando es el último de la familia. Aparte que José tenía las características del baby of the bunch. José era chismoso. Dice que José le daba reporte a su padre de toda la fama de sus hermanos. Eso es notorio y característico del bebé de la familia. El bebé siempre es el informante de todos los hermanos. Para ustedes que son únicos hijos no saben lo que estoy hablando. El bebé siempre tiene el favor. Yo puedo decir que Dios sanó mi corazón porque yo soy la del medio. Ya esa es otra prédica, eso es otro trauma. Los del medio tenemos nuestras propias issues, ¿verdad? Y nunca se me olvidará, hasta este día se lo recuerdo a mi mamá, pero ya no se lo recuerdo como reclamándole, ahora se lo recuerdo como algo chistoso, ¿no? Cada vez que mi hermano y yo nos enredábamos, mi hermanito es menor que yo 3 años, nos enredábamos, yo empezaba a gritar, ¡Mira! ¡Dile a papito! Y yo le digo, papito, dile a papito que me deje tranquila. No, él es angelito, él no hace nada. Y él me miraba así. Porque venía la voz fantasma, ella no estaba ahí con nosotros y él me miraba con que... Sí, es que tú no lo puedes ver, pero me está molestando. No, venía la voz. Él no hace esas cosas, él es angelito. Quisiera arrancarle las alas a este angelito. Y de verdad, los hermanos se pueden llenar de esa cosa, pero el amor es
lo que cubre multitud de pecados. En este caso, los hermanos de José, por la diferencia en cómo se trataban, comenzaron a odiarlo, dice la Biblia, y comenzaron a envidiarlo. Entonces, José estaba lidiando como dije, sin habérselo buscado, con personas que lo odiaban y con personas que lo envidiaban. Pero Dios se había ya encargado de marcar a José, de darle a José visión, de darle a José dirección, de darle a José identidad. ¿Cómo? Pastora, ¿dónde? En los sueños. Esos sueños comenzaron a marcar la vida de José, porque aunque eran sencillitos, ya Dios le estaba dejando saber: te he escogido para algo grande. De hecho, el nombre José viene de la misma raíz de Yeshua, que significa salvación. ¿Lo sabías? Entonces, los sueños que José estaba teniendo estaban afirmando la dirección y el rumbo que él iba a tener. Dios a ti te ha dado sueños. ¿Cuándo, pastora? No me acuerdo del último sueño. Agarra tu Biblia, levántala. Ese libro está lleno de sueños de Dios para tu vida. Dios sueña contigo. Dios, ahí tú estás escondido en esas palabras, y tu destino y tu propósito están ahí. Así como estaban en los sueños de José el destino y el propósito de José. Así que cuando se levantaron los enemigos en contra de José, había algo que ya había llegado primero. Y eso era la palabra que marcara el resto de la vida de José. José, por cuanto Dios lo había marcado, no podía odiar, porque ya Dios había declarado su propósito. Y Dios había declarado que tenía un propósito mayor. Él no podía odiar. Cuando hablamos de enemigos, y hablamos de rencillas, y hablamos de esos sentimientos, ¿cuántos aquí, vamos a ser honestos y sinceros, antes o durante o ahora mismo, en cualquier momento en su vida, han sentido, no vamos a decir odio, porque odio es bien fuerte, pero odio, rencor, rabia? Uno se pone así, ira, con personas que te hicieron un mal. Levante su mano. Todos aquí levanten la mano. Aquí no tenemos santitos todavía. Carly está levantando los pies y las dos manos, y el pelo también ya viene para. Es naturaleza humana. Cuando alguien te hace mal, ¿verdad? Es naturaleza humana. Pero cuando tú llegas a los pies del Señor y recibes primeramente el perdón, por la gracia del Señor, tú recibes perdón. Nosotros, dice, fuimos enemigos del Señor y fuimos perdonados. Lo primero que Dios te enfrenta es: yo te perdoné a ti, tú eras enemigo y yo te perdoné a ti. Y lo segundo que hace el Señor es comenzar a entregarte propósito y destino. Si todavía tú no sabes cuál es tu propósito, sigue caminando fielmente, porque Dios descubre su propósito. Dios te identifica. Cuando tú comienzas a caminar, cuando tú dices: Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, cuando tú recibes el regalo de la salvación por gracia, cuando tú comienzas a alinearte, dice, entonces eres llamado hijo de Dios, y como hijo, Dios comienza a hablar sobre ti: eres mi hijo, en quien tengo complacencia, y contigo haré grandes cosas, haré naciones de ti. Y todas las promesas de la Biblia llegan a ser tuyas, porque la Biblia dice que eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, ¿sí o no? Entonces Dios el Padre comienza a identificar
ayudarte, comienza a soñar contigo, comienza a darte un propósito mayor que el que tienes ahora. José no podía odiar, porque a pesar del trato de sus hermanos, ya había una túnica sobre él y ya había una identidad en su vida. A pesar de que era el más bebito, iba a ser el mayor de todos. Número 1, el prestarle oído al rencor, o al odio, o al enojo, es detener el propósito de Dios en tu vida. Y número 2, el detenerte a odiar a los que te hacen daño anula tu propósito verdadero. El prestarle oído al rencor o al odio de otro es detener el propósito tuyo. Si tú dices, sí, pero fulano me odia, fulano no quiere saber de mí, fulano... Mira, si tú te detienes a ver los enemigos que tiene a tu lado, te va a detener a ti. Y número 2, si te detienes a odiar a otro, el odiar requiere mucha fuerza. El odiar requiere mucha energía. El detenerte a odiar a los que te hacen daño anulará el propósito verdadero de Dios en tu vida. Amén. Si no puedes decir amén, dime ouch, ay, ay, me dormí, me quedé, estoy aquí, tengo hambre, diga algo. ¿Cómo fue la vida de José a partir de que los enemigos se hicieron notorios? ¿Cómo fue la vida de José? No vamos a leer los 10 capítulos porque estuviéramos aquí ya, esto sería un seminario. Pero vamos a resumir. Número 1, esto es un resumen de la vida de José. Los hermanos lo odian tanto que comienzan a crear un complot para matarlo. Léalo, cuando pueda en su casa, léalo. Son como casi 10 capítulos. Comienzan a desatar un complot. Vamos a matarlo. Ese mocoso, le decían el mocoso. Vamos a matarlo. Cuando José, por someterse a la orden de su papá, se va acercando a sus hermanos para ver si los hermanos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Sus hermanos lo ven y dice Rubén, mira, no lo matemos, vamos a echarlo en una cisterna y lo dejamos ahí. Porque Rubén era uno de los mayores, pensaba, bueno, antes que lo maten, lo echamos en una cisterna y cuando nadie esté mirando, yo vengo y lo rescato. Y por lo menos no me lo matan. Y mi papá no le damos ese dolor. Pues, no solamente había un complot para matarlo, sino que entonces piensan, vamos a echarlo en la cisterna. ¡Excelente! ¿Sabe lo que se llama esto? Bullying. El bullying no es de ahora. El bullying ha existido desde siempre. Es que ahora se llama bullying. Cuando alguien que está lleno de envidia, alguien que está lleno de enojo, alguien que está frustrado consigo mismo, con él mismo, se levanta y ejerce dominio sobre otro, eso se llama bullying. Y a este chiquitito que solamente estaba haciendo lo que el padre le había pedido, los hermanos lo agarraron y lo echaron en una cisterna y lo dejaron ahí por envidia. Pero ahí no se queda la historia. Los hermanos ahí siguen, se están riendo, qué sé yo. José a lo mejor dicen, ¡hey! ¿Saben lo que es una cisterna? You guys know what a cisterna is, a well? He was down there, hey, hey, hey. Guys, get me out of here. Empezó a gritar, hello. Y ellos se reían, y ellos, whatever. De repente ven que están pasando una banda de egipcios llenos de camellos y de prendas y de todo. Eran mercaderes egipcios. Y uno le dice al otro, hey, vamos a hacer algo. No lo matemos, vamos a venderlo. Total, se va para allá para Egipto, lo vendemos, se hace esclavo y le ganamos dinero al mocoso.
pues lo deciden vender. En medio de todo eso, cuando viene Rubén a la cisterna a buscar a su hermano, ve que ya su hermano no está ahí. Se inventa agarrar la túnica y empieza a rociarla con alguna sangre de algún animal. Y viene a su papá y dice: papá, mira lo que encontré. Y Jacob dice: mío. Y dice que empezó el luto de Jacob. Sufrió Jacob. Jacob ya era un hombre mayor. Y le dieron un dolor de decirle que su pequeñito, su favorito, entre comillas, había muerto. Pero ahí no termina la cosa. Lo venden a Potifar. Potifar era uno de los generales allá cerca del faraón. Y ahí José empieza a servir a Potifar. Y cuando más feliz está, llega la esposa de Potifar con otro tipo de bullying. Y ahora no se llama bullying, ahora se llama acoso sexual. Pero era alguien que tenía autoridad, posición, poder y ejercía dominio sobre otro más pequeño. Y viene la esposa de Potifar con un espíritu de seducción y lujuria y empieza a y lo invita, vamos. Y José dice: ¿what? No quiero. Y dice: vamos. No quiero. Vamos. Y tanto dijo vamos que José dijo: patica, ¿para qué te quiero? Y se fue huyendo de ahí. Y por hacer algo bien pagó el precio, porque la esposa lo acusó. Y ustedes saben, José cae ¿a dónde? En la cárcel. Caballero, qué depresión. Hacerlo bien, hacer lo bueno, y aún está pagando algo que no le toca. Él no tuvo la culpa que los hermanos le tenían envidia. Él no tuvo la culpa que los hermanos lo querían matar. Él no tuvo la culpa que la mujer de Potifar se fijó en él. ¿Por qué le cayó la macacoa encima? ¿Por qué? Algunos le llaman la mala suerte. ¿Por qué? Hay gente que vive en su vida así. Pero si yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué nada me va bien? ¿Por qué todo está así? ¿Por qué es un desastre? Yo quiero que veas algo. En ningún momento la Biblia dice que José se quejó. En ningún momento la Biblia dice que José cuestionó a Dios. En ningún momento la Biblia dice que José dijo algo extraño. Porque ya en la vida de José había una marca. Ya en la vida de José había un sueño declarado por Dios. Ya en la vida de José había identidad, había propósito. Lo que te define a ti no es lo que te hace la gente a tu alrededor. Lo que te define a ti es lo que Dios ha hablado sobre ti. ¡Aleluya! ¿Quién tiene más poder? La persona que es envidiosa, que se siente en más poder que tú, que se siente que te puede bully, que puede ejercer un dominio sobre ti, o el Dios Todopoderoso. En medio de todo esto, a pesar de todo el sufrimiento de José, Dios nunca se olvidó de él. Dile a tu vecino: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se olvidó de ti. Son número 7, cae acusado y encarcelado injustamente. Sigue la historia. Y ya José tenía 2 años en la cárcel. Y llega un copero y un panadero. Esto parece un chiste, no es un chiste. Está en la palabra. El copero y el panadero caen en la cárcel en la misma celda con José. Y Dios comienza a darle a ellos unos sueños. Y José, con la gracia y la habilidad que Dios le había marcado y le había dado, comienza a interpretar estos sueños. Y comienza a proféticamente identificar lo que iba a acontecer en la vida del copero y del panadero. Y así mismo fue. Cuando salen estos 2 hombres, exactamente lo que José le había hablado y había interpretado en los sueños fue exactamente lo que sucedió.
El copero y el panadero, porque estaban tan agradecidos a José por haberle interpretado el sueño, le dijeron: cuando nosotros salgamos de acá, le vamos a decir al faraón, y no te preocupes, we got your back, we got your back, we got your back. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y la Biblia dice que el panadero, porque según la interpretación, el panadero iba a quedar, iba a morir. Pero el copero, que siguió vivo, dice, se olvidó de José completamente. Y José siguió en la cárcel. Una promesa hueca, una promesa incumplida. El hombre se olvida de ti, pero Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvida de ti. El hombre puede que te haga promesas huecas. La gente a tu alrededor puede que te fallen, pero Dios nunca te fallará. Dios nunca se olvidará. Aunque pasen los años que pasen, Dios es fiel. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y sigue. Ya te dije 7, 8 y 9. En la cárcel el don de José seguía vigente. El 9, el copero y el panadero caen con José en la celda. Y el 10, aunque le prometen hablar con el faraón, se olvidaron de él. Talmente parecía que José era desfavorecido de Dios. No parece José un hombre marcado por Dios. ¿Sí o no? Porque uno tiene una expectativa de que la persona que está marcada por Dios, todas las cosas van a ser buenas. Todo el camino es color de rosa. Tengo noticias para ti. En el momento que comienzas a caminar realmente con Dios, no hay color de rosa, hay cruz. Pero después de la cruz viene la resurrección. Hay muerte, pero después de la muerte viene la resurrección. Así es. Dios te bendice y Dios te da, pero agárrate. Porque Dios lo primero que hace es que te da identidad. O sea, hay doctrinas, y no estoy criticando ninguna doctrina. Hay doctrinas que le fascinan enseñarte solamente lo lindo y la victoria y la prosperidad. Y qué bueno, pero la realidad del caso es que estás viviendo en esta tierra con los pies en la tierra y estás enfrentando todos los días a tu enemigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Empezar a recriminarle a Dios cuando vienen las cosas, esas olas no tan buenas? Hay que recordar, ya fuiste marcado, ya fuiste identificado, ya Dios ha hablado sobre ti, y venga lo que venga, aunque te tiren en la cárcel, ahí Dios tiene un plan para ti. Aleluya. Hay gente que piensa que el pagar mal por mal es más efectivo que dejarle las cosas al Señor. Por lo menos me siento mejor. Si yo te pago mal por mal, I feel better. No, you don't. No te vas a sentir mejor pagando mal por mal. Te vas a sentir peor. Porque la palabra no te dice que tú tomes venganza. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tú déjame las cosas a mí. El pagar mal por mal solamente te deja peor. El pagar mal por mal te deja mal y peor. Amén. ¿Están escribiendo? ¿Están aprendiendo algo? José nunca pagó mal por mal. Simplemente se dejó llevar. Él se dejó llevar por las circunstancias creyendo que Dios estaba en control de su vida. José se mantuvo limpio de odio. En su corazón no permitió que entrara el odio. Por eso pudo ser efectivo aún en la cárcel. Si te das cuenta, él estaba en la cárcel ejerciendo su don, interpretando sueños. Ese era un don que él tenía, el soñar y interpretar sueños. Si José hubiese estado lleno de odio y de rencilla, él no hubiese podido ejercer su don en la cárcel. Sin embargo, José estaba en la cárcel, ¿no? Aquí estoy ahora. José no se hizo la víctima. José no dijo, ¿por qué yo soy hijo de Jacob? ¿Qué yo hago aquí? No, simplemente no estoy aquí. Ahora me tocó esta etapa.
sentido algo. Pero la palabra no nos deja saber que José cambió de parecer ni se dañó por las circunstancias. Al contrario, cuando le tocó profetizar, pudo interpretar sueños, pudo ejercer su don. Vaya conmigo a Génesis 41. Cuando tú permites, mientras que están buscando, cuando tú permites que el odio entre a tu corazón, cuando tú permites y decides pagar mal por mal, cuando tú caes en la trampa del mismo enemigo y te detienes para odiar o para guardar rencor o para estar en esa, lo único que estás haciendo es parando la actividad de Dios en tu vida. Estás parando y te estás convirtiendo en alguien inútil para el Señor. Hay personas que han venido años atrás, que han venido a la oficina y yo me quedo perpleja porque son personas que están llenos de rencilla y de odio y de malos sentimientos sobre otros, y en medio de eso están diciendo: Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y yo me quedo así como rascándome la cabeza, como diciendo: ¿qué Dios? ¿Quién? ¿Qué Señor te habló a ti? Porque cuando uno está lleno de eso, realmente tu corazón no está presto, tus oídos no están prestos para escuchar realmente la voz de Dios. El odio siempre va a ser la piedra que entorpece el plan de Dios en tu vida. Amén. Génesis 41, versículo 14 en adelante dice: el faraón mandó. ¿Qué sucedió con José? Después de todo esto que te dije, José se mantuvo identificado en la cárcel, marcado por Dios. El faraón tiene unos sueños, nadie le podía interpretar, y alguien le dijo: ¡hey! El copero se acordó. Hay un tipo en la cárcel que cuando usted, faraón, nos tiró a nosotros ahí en la cárcel, él me interpretó sueños y todo lo que dijo pasó. Y el faraón lo manda a buscar. Y ahí es donde estamos leyendo en el versículo 14. Dice: el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Él le dio la gloria al Señor. Dice el 28, vaya abajo al 28. Y tal como le he dicho al faraón, dice, Dios le ha mostrado lo que está por hacer. Dice, está por venir. Él comenzó a decirle, el faraón le comenzó a decir los sueños, y comenzó a decirle José toda la interpretación. Dice el 29, están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre y le harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, por eso que Dios ha resuelto firmemente hacer esto, y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debía de buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberían juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios?
Di conmigo, le llegó la hora. Dios nunca se olvida. Y aunque pases por el valle de la sombra de muerte, su vara y su callado te infundirán aliento. Aunque te toque vivir lo que te ha tocado vivir, Dios no se ha olvidado de ti. Y cada experiencia que estás viviendo te está preparando para lo que ha de venir a tu vida. Cada experiencia que has vivido. Yo lo estoy hablando no solamente porque la Biblia me lo enseña, sino por experiencia propia. Hay gente que se pasa en la vida hablando de todo el daño que le hicieron. ¿A cuántos aquí han sufrido daño en su vida, en su niñez y todo lo demás? Levante su mano. All of us, one way, shape or form, went through some type of traumatic experience. Todos nosotros, de una forma u otra, pasamos por experiencias traumáticas. Yo puedo contarle todas las experiencias traumáticas mías, pero cuando vine al Señor, tenía la opción de agarrar rencor y aguantar el rencor por aquellos que me hicieron daño, por aquellos que me maltrataron, que me vituperaron, o tenía la decisión de soltarlos y perdonarlos. Y porque el Señor me perdonó a mí, yo no podía aguantar rencor, y yo decidí perdonarlos a todos. Perdonarlos a todos. Y el Señor comenzó a ministrar a mi corazón que si un detalle de mi vida pasada hubiese cambiado, yo no pudiera ser la persona que Él pudiera usar hoy. Y eso me puso en perspectiva que todo el abuso físico y otros tipos de abuso que pude haber yo pasado en mi vida, me la puso en perspectiva que aunque me tocó vivirlo, cada una de esas experiencias me moldeó, me formó, y ahora soy alguien que puede ser útil en la mano del Señor. Todo comenzó como un enemigo, pero no terminó como un enemigo. Todo comenzó como un enemigo, pero terminó con el propósito de Dios cumplido. ¿Sabe lo que sucede cuando estamos en este caminar? Nos quedamos a mitad de camino, en la queja, en el dolor, en el espíritu de víctima. En ningún momento la Biblia declara o muestra que José cayó en un espíritu de víctima. En ningún momento. José nunca reclamó. Él le afectó, pero nunca reclamó y nunca permitió que el odio llegara a su corazón. Por eso que pudo ser útil. José era un muchacho lleno de tanta y tanta sabiduría, lleno de tanta osadía, al punto de que no solamente le interpreta el sueño, sino que le dio todo el plan al faraón. Mira, faraón, vienen 7 años de abundancia y luego vienen 7 años de vaca flaca. Ahora viene el hambre y va a ser un hambre tal que se van a olvidar de toda la abundancia que tuvieron. Así que yo te aconsejo que tú hagas esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y era una sabiduría tan y tan y tan y tan increíble que el faraón dijo: ¿a dónde vamos a hallar a alguien que tenga el Espíritu de Dios? Reconoció que esta sabiduría no podía venir de alguien humano. Reconoció que esta sabiduría tenía que venir directamente del trono de Dios. Un faraón egipcio. Yo no sé si me estás escuchando. Un hombre que creía en cualquier tipo de ídolo. Y este hombre le dio el crédito al Dios Todopoderoso. Ya estamos terminando. Dice el 39. Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. No sé si estás escuchando. Dios preservó la vida de José, sin importar los enemigos, sin importar la cisterna, sin importar el vituperio, sin importar todo el abuso, sin importar que lo querían matar.
paso. Dime si Dios se olvidó de él. God was setting him up for this time. Dios lo estaba preparando para este momento. Dios estaba preparando su corazón. Dios estaba preparando su carácter. Dios estaba preparando aún hasta su sabiduría, porque lo puso a trabajar con Potifar, que era uno de los generales del rey. Dios lo estaba llevando de aquí a acá y parecía todo una tragedia, pero Dios lo estaba preparando para su momento. Yo no sé lo que tú has vivido en tu vida, lo que estás viviendo, pero sí te puedo decir que Dios te está llevando de punto A punto B, a punto C, y Dios te está preparando para tu hora. Dios te está preparando para tu momento, porque Dios no se ha olvidado de ti. No importa si pasa por enfermedad, si pasa por cáncer, si pasa por depresión, si pasa lo que pase, Dios no se ha olvidado de ti. ¡Aleluya! El 41 dice, ahí mismo dice, así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Su padre le había dado una túnica, la cual fue la causa de envidia de sus propios hermanos. Y de la túnica, Dios lo lleva a un anillo real. Dice, hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y le pusieron un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Dios se olvidó de José. Esto se llama restitución. Si en el camino te haces víctima, perdiste la batalla. Si mantienes tu mirada en la palabra que marca, Dios te ha dicho: yo te he escogido para cosas mayores. Jesús dijo: cosas mayores que esta verán, el cielo abierto y la gloria de Dios. Jesús mismo lo dijo: estás por ver cosas mayores. Así es. Jesús habló a sus discípulos: le he dado toda potestad que se me ha sido entregada. Vayan con autoridad. Prediquen el evangelio, vayan a hacer. No tengan miedo si lo encarcelan. No tengan miedo si lo vituperan a mi causa. Bienaventurados serán. ¿Están escuchando? Es más fácil odiar y es más fácil quejarse. Pero Dios no te llamó a tomar el camino fácil. Te llamó al camino angosto y a la puerta estrecha. Eso no son malas nuevas, son buenas nuevas. Porque al final hay un anillo real que te espera. No simplemente una capa multicolor, como si eso fuera poco. Esa capa fue lo que marcó el principio del caminar de José. Pero el anillo lo selló. El anillo selló el porqué de la vida de José. El faraón le recordó: yo sigo siendo el rey, pero nadie podrá hacer nada sin que tú les digas que lo pueden hacer. Nos aliamos en pacto. Dios no se olvidó de ti. Y termino con Proverbios 4. Proverbios 4:20. Dice el versículo 20: hijo mío, atiende a mis consejos
Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja tu boca de la perversidad, aparta tus labios de las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza la senda por donde andas, allana todos los caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Consejos de sabiduría para nuestro corazón. Primeramente dice: hijo, escucha bien estas palabras y guárdalas en tu corazón, porque estas palabras te van a dar vida. Y luego dice: guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él emana la vida. El estado de tu corazón, si tu corazón está lleno de rencilla y de odio, tu corazón va a ser un corazón inútil, inservible. Pero la sabiduría te dice: guarda el corazón sobre todas las cosas, porque en él emana la vida. Cuídate. Cuida y guárdalo, así como José pudo guardar sus emociones, pudo guardar su corazón. Dice: aleja tu boca de la perversidad y aparta tus labios de palabras corruptas. No sigas corrompiendo tu corazón con lo que sale de tu boca, sino dice: pon la mirada en lo que tienes delante. Lo que mantuvo a José firme era su propósito. Esos sueños que marcaron su vida, esos sueños que le dejaban saber que él había sido creado y formado con un propósito mayor. Esos sueños que le daban la visión de los tiempos que iban a venir. Y esos fueron los sueños que él divulgó. Imagínate cuántos sueños Dios le dio en esa cárcel. Imagínate cuántas veces Dios le marcó su propósito y su destino. Yo quiero decirte a ti que estás aquí en este día, que estás escuchándome, estás mirando quizás por internet. Dios ha señalado tu vida con un propósito. Pon tu mirada en lo que tienes por hacer por delante. Quita tu mirada de lo que está a tu alrededor, de lo que te hicieron mal. Déjale eso al Señor. Ora, bendice al que te maldice. Pero mantén tu mirada en las cosas que están por delante. Dice: fija la vista en lo que tienes enfrente de ti. ¿Qué tienes enfrente de ti? El propósito de